Esteban Butt, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo estás vos? Bien, la verdad que tengo hoy para hablar contigo una agenda un tanto extensa, Una agenda completa, una me agenda parece muy bien. completa, sí, entre otras cosas porque, a ver, en principio, bueno, viene un cambio de autoridades, quien va a asumir en el área de seguridad de la nación, por lo menos esto se dice porque no ha sido formalizado el anuncio todavía, estos anuncios se van a formalizar el día viernes. Es una antropóloga que aparece con antecedentes, digamos, en una línea muy disruptiva en cuanto al tema drogas. Y quería, en principio, digo, sin abundar demasiado sobre ella, porque tampoco sería justo a partir de que estas son cosas que se dicen, pero ha sido requerida por medios metropolitanos y ha dado expresiones a este respecto, puntualizando, entre otras cuestiones, que bueno, que las actuales autoridades muy enfocadas en el tema de actuar sobre los grupos que hacen del tráfico de drogas un negocio, no sería justamente como lo más conveniente, inclusive con algún discurso de tolerancia en torno del tema de la marihuana, ¿no? Sí, 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 es correcto. Yo también estuve leyendo algunas declaraciones. Por un lado, hay un diagnóstico sobre el cual quizás coincido. Debo decir que obviamente este, esta idea de enfocalizarse únicamente en la reducción de la oferta no es la mejor herramienta para trabajar integralmente la problemática, que hace falta la otra pata que sí este gobierno ha abandonado, que es la atención a los adictos y la parte preventiva. También hay que decirles que tenemos que recordar que transcurrimos varios años en los cuales Argentina era únicamente un país de tránsito. Recordarás que eso es lo que se decía, mientras tanto acá se producía y acá se consumía, lamentablemente, con lo cual en eso me parece que nos estamos olvidando ciertas cuestiones exclamatorias de ese momento. Uh-huh. Coincido también con el diagnóstico de la potencial ministra de Seguridad, con esta cuestión de la construcción en el imaginario social que hacen series como Netflix y Uh-huh. otras producciones que hablan de esta cuestión de la narcocriminalidad y la cuestión de la guerra a las drogas. También hay que decir que olvida la otra pata que Netflix también construye, que es el imaginario banalizador con respecto a la marihuana y los intereses que hay Uh-huh. detrás. Y finalmente lo que siempre digo, me parece que una persona que va a ser convocada para dar seguridad debe focalizarse en lo que le respecta al tema de seguridad y quizás no opinar tanto sobre temas que tienen aristas mucho más amplias, sociales y sanitarias, como es el uso de drogas, y esta idea que siempre viene a cuento de deberíamos ver la posibilidad de regular la marihuana, con experiencias que en todas partes del mundo están demostrando que no son eficaces, ¿no? Uh-huh. Ahora, ese es un tema. El otro tema conexo, que me impresiona mucho, médicos del Garrahan han salido a hacer una exposición, inclusive a veces digo que en un mundo de imágenes, el tipo de imagen que brindas cuando haces algún anuncio, como este, por ejemplo, donde vos ves a un grupo de médicos del Garrahan, es decir, es habitual que cualquier persona frente a la aparición de una cámara de registro, si no es que lo sorprenden saliendo de un hotel de alojamiento con la persona indebida, digo, se sonría, ¿no? Pero a mí me impresiona mucho. Se habla de este primer estudio sobre el efecto del cannabis en bebés y chicos con epilepsia. Hablan de reducción de las crisis epilépticas en el 80% de los pacientes, pero resulta que esto es sobre 50 personas. Me pregunto si en términos científicos una evaluación sobre 50 individuos es suficiente para hacer un anuncio de este tipo y de estas características. No, no, claramente que no, no es para descorchar ni mucho menos, y hay que ser cautelosos, cuidadosos al momento de comunicar. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está la esperanza de un montón de familias que tienen a sus niños con epilepsia refractaria sufriendo, y esto, digamos, como que los alienta a pensar que la panacea está en el cannabis medicinal. Claramente, por un lado tenemos que decir que bienvenido sea el espacio de investigación, porque para eso fue sancionada la ley de cannabis medicinal, para investigar, para poder averiguar las potencialidades terapéuticas del cannabis, con lo cual esto es la primera experiencia que se da a conocer, es sobre 59-49 casos, y yo ayer me animaba a decir, tengan cuidado con la forma en la cual se titula, la forma se comunica,
porque tal como se estaba difundiendo la información, era como que habíamos encontrado la cura para el cáncer. Claro. Estamos muy lejos de eso. Claro. También hay otra cuestión que tenemos que reflejar, es que si bien de esos 49 niños, 80% fue, digamos, beneficiado con esta terapia de cannabis medicinal, tenemos que decir que 10 chicos, 20%, se vieron empeorados en su cuadro, con lo cual, cuando pensamos en estas madres que le brindan o administran aceite de cannabis, que en algunos casos ni siquiera el oficial, ni siquiera el que está elaborado bajo estándares, sino el casero, le pueden estar causando crisis epilépticas muchísimo más graves. Claro. Entonces, eso también es lo que tenemos que reflejar. Tiene que ser en un ámbito cuidado, de estudio y bajo supervisión médica. Esto de la cuestión del aceite casero, la gotita que te doy, la plantita en la casa, no sirve. Por eso que la evidencia científica nos tiene que demostrar que el camino es esto, es investigar y validar y ampliar también, por un lado, a otros hospitales, que es lo que se va a hacer, y quizás también ampliar la investigación sobre otras patologías, porque hoy la única referencia que tenemos de efectividad es sobre epilepsia refractaria, lo demás es todo mentira. Claro. Bueno, pero justamente tu dato, tu detalle, me permite abundar en esto que fue mi primera impresión. Digo, a ver, son 50 casos. Me estás diciendo que en 49 tuviste éxito al respecto de una cuestión inicial. Son científicos y vos ves que las definiciones son claramente ideológicas sobre esta cuestión. Sí, absolutamente, absolutamente. De la forma en la cual esto se comunica, se multiplica y se difunde, también nos demuestra los intereses que hay detrás. Siguen construyendo imaginarios, siguen validando esta idea del cannabis medicinal como la respuesta a todas estas problemáticas, y la verdad es que me parece que lo que terminó pasando fue multiplicar una verdad a medias, ¿no? De vuelta, me parece que está perfecto que se investigue, bienvenido sea. Algo que yo me acuerdo que en el 2016 participé en una reunión en Almat en la cual se debatió si se podía o no se podía habilitar la importación de aceite de cannabis para tratar de epilepsia refractaria. A partir de ahí dijimos, está bien, pero hace falta un protocolo de seguimiento de esos pacientes, porque no sabemos si este tratamiento o este enfoque clínico sirve. Bueno, todo eso que se habló se plasmó en esa ley, que bienvenido sea, ¿no? Seguimiento, protocolos, qué tipo de administración, qué concentraciones. Por ejemplo, el aceite que se le dio a estos niños es un aceite riquísimo en cannabidiol, que es el principio no psicoactivo de la planta, ¿sí? En una proporción de 25:1, 25 de CBD a 1 de THC. ¿Se entiende? O sea, tiene una parte sobre 25 de psicoactividad. Ahora, ¿cómo sabemos que el aceite que estamos produciendo en las casas, cómo sabemos si ese aceite que mamá cultiva le da a las demás madres, cómo sabemos si esto que venden en los trenes tiene esa proporción? Eso es lo que tenemos que terminar de discutir. Bueno, es que yo lo que digo es, quizás sea esta una experiencia que en definitiva en algún punto la sociedad humana tiene que atravesar y nos atraviesa a nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Es curioso cómo no se aprende. Yo siempre intento citar el ejemplo de lo que fue en su momento la guerra del opio, ¿no? Un capítulo de la historia que en Occidente es poco citado, pero que a los chinos los marcó, cuando en definitiva el opio se había transformado en un instrumento de la dominación colonial británica, y todo lo que tuvo que hacer, digamos, justamente China para enfrentar esta situación. A ver, es casi incomprensible que haya, y está bien esto que se apuntaba del tema de Netflix, porque hoy hay una confusión mayor entre el entretenimiento y la descripción de la realidad en términos de comunicación, y lo grave para mí es que la descripción de la realidad en términos de comunicación se ha inficcionado de los elementos del entretenimiento. Entonces todo se vuelve muy confuso. Y que cuando vos te referís a la guerra del opio, yo me acuerdo, o recuerdo siempre las charlas con gente que te dice, bueno, pero drogas hubo siempre. El chamán que fumaba ayahuasca. Y digo, ¿sabes cuál es la diferencia? En ese momento no había sociedad de consumo, no había sociedad de masas. Claro. No se multiplicaba. La guerra del opio, con Netflix, con internet y todo, hubiera sido devastadora. Y la guerra que se está librando ahora es una guerra comunicacional y no la quieren entender, no es bélica, no tiene nada de bélica esta guerra, es comunicacional. Cuando Netflix saca una línea especial de cannabis y te dice, para tal serie te recomiendo fumarte esta cepa,
es totalmente una construcción mediática, es quien se queda con el negocio, y la entendieron perfectamente. Los que lamentablemente venimos en la retaguardia y no entendemos son aquellos que estamos trabajando en esto y que deberíamos poner mucho más énfasis en militar comunicacionalmente la problemática. Sí. Bueno, qué sé yo, algunos hacemos todo lo que podemos. Yo estoy muy impactado por esto porque, a ver, a veces es difícil en este escenario, ¿no? La cobertura al respecto de esta experiencia que están llevando estos médicos del Garrahan tiene ilustrativamente un conjunto de conceptos. Vos mirá las imágenes de los 4 profesionales y la verdad que si te los cruzás por la calle, por ahí te dan ganas de darle un abrazo. Son gente, digo, muy lejos de cualquier mirada oprobiosa previa a quién sería, digamos, y es tan poco serio, y además no vi nadie de la comunidad científica que salga a decir, pero señores, ¿cómo hacen una presentación de este tipo sobre 50 casos? Sí, tiene todas las características que cualquiera que tuviera que idear un plan de comunicación apelaría. O sea, primero y principal, históricamente, la validación científica. Por ejemplo, ¿te acordás que en la época de la década de 50, los médicos o los odontólogos te recomendaban qué cigarrillo fumar, por ejemplo? Sí. O sea, la validación científica en este caso son médicos que están diciendo esto es efectivo. Y la otra cuestión que fue para mí la gran victoria que tuvo la cultura canábica o este empeño del mercado en legalizar, fue cuando pasó de una discusión de derechos, ¿sí? Del derecho a drogarse, el derecho al autocultivo, migró al dolor, a paliar el dolor. Cuando pusieron en primera fila de las marchas canábicas a los nenitos en silla de ruedas, con los barbijos y a las mamás empujando, ahí empezaron a ganar la batalla, porque pasaron a sensibilizar a la gente, como diciendo, es un problema de salud y de dolor de los más chiquitos. Entonces, cuando uno piensa Garrahan, marihuana, médicos, uno no puede no empatizar con esta cuestión, ¿no? Claro, bueno, pero justamente, ¿no? Se vuelve como una suerte de obstáculo que apela a las cuestiones más primarias. Es decir, porque, a ver, en principio, como construcción de imagen es una canallada, ¿no? Estás utilizando los pibes, estás utilizando el dolor, estás utilizando el dolor de las madres. Digo, y después, permanentemente, la generación, y esto volvemos al tema anterior, porque creo que alguna vez lo hablamos contigo, a ver, ayer estuve viendo una película que está ambientada en la década del 40, ¿no? Era imposible que no hubiera alguien fumando. La gente fumaba en todas partes. La gente fumaba en el dormitorio, fumaba mientras comía, fumaba en el cine, la gente fumaba. Bueno, hoy prácticamente ya nadie fuma. Casi poner un personaje fumando un cigarrillo aparece como una cosa como muy loca. Sin embargo, el consumo de droga, por ejemplo, en las producciones de HBO es sistémico. Sí. No hay una producción de HBO donde la gente no se drogue. Están siguiendo la misma herramienta que le fue efectivo o eficaz en su momento a la industria del tabaco, y volvemos siempre a decir lo mismo, José Luis, que el que está detrás de toda esta iniciativa, esta movilización, esta fusión también con los vapeadores, con los cigarrillos electrónicos y demás, es la industria del tabaco, son las tabacaleras que son las que tienen la posibilidad de multiplicar esto. Están siguiendo la misma receta comunicacional que hicieron en su momento, otra vez con muchísima más ampliación y potencia por las redes, por el impacto en los más chicos, por las series, por un montón de cosas. Claro. Bueno, como siempre, te agradezco que nos ayudes a ilustrarnos sobre este delicado tema que uno siente que está enfrentando un dragón con un escarbadiente, pero bueno, en todo caso... Me sucede exactamente lo mismo, pero bueno, en la sumatoria de voluntades esperemos que podamos torcer la historia, ¿no? Bueno, que tengas un muy buen día. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Bueno, a quien escucharon es Esteban Butt.